Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Zevahim, Daf Dalet. Quedamos en la página 4, arribita, la primera línea, primera palabra. Pregunta la Gemara, Minalan de Vaina Zevihal Ishma. Todos sabemos que hace falta de la Torah que cuando se degolle el animal de Corbán, que sean con la intención del nombre del Corbán. De Amar Kera, dice el versículo, Bin Zevach Shelamim Korbanó. Y de paso, si el zebach, el korban shelamim, es tu korban, es tu sacrificio. Ahora, ¿para qué me dijo la palabra zebach? Está de más. Zebach, más que todo es degollar, está de más. ¿Para qué me lo dijo? Shelamim. Para enseñarme que cuando el shohet vaya a degollar, tiene que poner intención que es korban shelamim. Ok, muy bonito. Bedilma, dice la Mara, Ainu Shamayhu. No, bueno, quizás no, quizás la palabra Zebach no está de más para eso. Quizás el nombre se llama Zebach Shelamim, el Korban, el sacrificio. Dice no. Midechtiv, el hecho que pone el pasuk, Amakriv edama Shelamim, Azorek edama Shelamim, pero que Zebach, cuando uno ve el pasuk que pone que Makriv, el que acerca la sangre del Shelamim, el que arroja la sangre del Shelamim, y no pone Zebach Shelamim, pone el Shelamim solo, vea que Tiv Zebach, y aquí cuando se va a degollar, pone la palabra Zebach, Shvamina, para enseñarte que es Zebihal Shen Shelamim. Cuando va a degollar el shohet, tiene que degollar con cabana de qué, con intención que es un Korban Shelamim. Ashkahan Zebihal. Bueno, encontramos esto en Zebihal, en degollar. Sheara Bodot, en el resto de los servicios del Korban, que son 4. Minalan, ¿de dónde aprendemos que es igual? Vejitemos, en el Zebihá, se me quiere decir que aprendo los otros 3 Zebihá por un Binyanav. Ya aprendí en uno de los 4, aprendo en los otros 3. Ya veremos cuáles son los 4, ¿no? Pero la Gemara dice no puede ser, porque mal es Zebihá, como la Zebihá, cuando se degolla, Shehen, voy a leer como lee el Bach, ¿no? Shehen poseret shelol shem ojalim bepesach. Si el que degolla, va a degollar el Corán Pesach, no le shemo halim, no para gente que come. El Corán Pesach vino, degolló para gente y puso cabaná que degolló para que coman, para personas que no pueden comer, ancianos, cosas así. Nada más en el paso de degollar lo daña. Pero si pensó esto en otros pasos, por ejemplo, arrojar la sangre para gente que no puede comer, no pasa nada. Entonces vemos aquí entonces que la shejitá es más grave. Entonces, si es más grave, entonces no puedo prender para los otros 3. Entonces hace falta otra fuente. Él dice la Gemara Marquera, dice el versículo, Amakriv edam ashelamim. Dice Amakriv, el que recibe, que estamos parados en la parte de la Kabbalah de recibir, el que recibe la sangre del shelamim. ¿Para qué me dijo dam ashelamim? Está además, ya vino el pasuk anterior que está hablando del Corán shelamim. Entonces, para enseñarnos Kabbalah de Shem Shalim, cuando reciba la sangre tiene que recibirla con intención que es un Korban Shelamim. Y no puede cambiar el nombre del Korban. Pero entonces, ¿por qué no aprendo? ¿Por qué la Torah no me enseñó solamente en Kabbalah recibir la sangre que tiene que ser con intención de ese Korban, Belila Shehitamina, y que aprenda la Shehitá de recibir? Dice, no, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué? Porque hay una pregunta. Empezó a empezar. El recibir la sangre, si está pasul, no sirve que le reciba un zar, una persona extraña, o sea, que no es Cohen, o una mujer, una isha. Por lo tanto, y en la shejitá no es igual. Entonces, por lo tanto, vemos entonces que la Kabbalah tiene algo más fuerte. Entonces, quizás ahí en Kabbalah, nada más recibir la sangre, Dios dijo que tiene que ser lishma, a diferencia de la shejitá. Entonces, no puedo aprender uno del otro. Ok. Ashgahan shejitá de Kabbalah. Bueno, ya encontramos 2 de los 4 pasos que tiene que ser pensando en el Korban. No se puede cambiar el nombre del Korban. Esa es la Sot Lishma, con Kabbalah de ese Korban. Ahora, Zerika Minala, el tercer paso que es arrojar la sangre. No sabemos que igual tiene que ser así. Vegetarian, y la meana, si me quiere decir que lo puedo prender de los otros 2 por un Binyanab. Entonces no puede ser, porque no puede ser. Se male alam, porque estos 2, gente se uno zafón, estos 2, que es la shejitá y el recibir la sangre, tiene que ser a juro, en donde
en el norte del patio. Y aparte que estas dos también caben o son un paso requerido en aquellos korban hatat que su sangre se pone en el altar interno. Y solamente esos dos pasos, el paso de lanzar la sangre no. Entonces, como estos dos pasos tienen cosas importantes, como que es el norte y también se hacen en korbanot de internos, entonces quizás en esos dos sí requiere que sea lishma con intención de ese korban, a diferencia de la zerika. Entonces, por lo tanto entonces no prendería. Para eso pasó, él la marcará a Zorek Dama Shelamim. Vio un paso me dijo que el que arroja la sangre del Shelamim. ¿Para qué me dijo Dama Shelamim? Dime su sangre, ya está hablando del Korban Shelamim. ¿Para qué dijo Dama Shelamim? Yo te dije Zerika Shelamim. Aprendemos para qué, para que sea Zerika, lanzar la sangre del Shelamim. ¿Para qué? En intención de Shelamim. Belictor Hamar ve Zerika, Belib mira. Ay, ¿por qué la Torah no me escribió nada más en Zerika y aprendo los demás de Zerika? Mi Shutika mira, porque viene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Mala Zerika, en la Zerika, si el que arroja la sangre es un zar, es una persona que no es Cohen, entonces tiene mitad, tiene pena de muerte. Entonces, a diferencia de los otros dos cosas, que son la Shejita y la Kabbalah. Entonces, por lo tanto, esta es más fuerte. Entonces, no puede aprender los otros dos de esta. Ok, Ashkahan Kuhu, ya aprendí los tres pasos, que son degollar, recibir y arrojar. Ahora, Olajá Minalan. Ahora, llevar la sangre al altar, ¿cómo sabes que también tiene que ser lishma, con intención de este korban en otro? Mi kul, si me quiere decir que lo aprende de los otros tres, no puedo aprender, porque las otras tres es un servicio que no se puede eliminar, hay que hacer la juro, tanto el degollar como lanzar, como recibir. Tomar beolajá, pero la olajá, llevar la sangre, es un proceso que se puede eliminar. ¿Cuál es? Si hace la shejita pegado, se degolla el animal pegado al altar, ya no hay que llevar la sangre. Entonces, como podrías eliminarla, quizás es menos grave, quizás no se falta lishma. Entonces, ¿dónde aprendo que sí requiere lishma? La marquera, dice el versículo, de Ikriv etakola misbeja, y acercará o ofrecerá etacol, el Cohen todo, y lo que hará en el altar. Y se va a marmar, dijo Mar, esta palabra Ikriv, ¿de qué está hablando? Zo alajat evarim la kebesh, es llevar los miembros a la rampa del altar. Quiere decir que llevar es un servicio, es una parte de los cuatro servicios. Betania, aparte tengo otra baraita que pone el pasú de Ikribó, un pasú que habla que la palabra Ikribó, y Ikribó ahí zu kavat adam. Y ahí se está refiriendo en recibir la sangre. ¿Por qué dijo y por qué usó Dios para enseñarme a recibir la sangre la palabra escribo, que es acercar? De aperrajuana, son olaja. ¿Para qué Dios me utilizó la palabra, un léxico de olaja, para hablar de recibir? ¿Para qué me habló con un léxico de llevar, de olaja, cuando está hablando de recibir? Le veo la olajá, la tipa mi clave para enseñarme que llevar no es diferente a recibir. Igual que recibir es una mitzvah, es un paso de los cuatro, también el llevarlo es un paso de los cuatro, y por tanto tiene que ser lishma. De Ashkahan Shinui Kodesh, aprendimos esto en Shinui Kodesh, que la persona tiene que poner kabaná en el korban que es, y no puede cambiar el otro korban, de Shalom. O si no iban a mirar, no aprendemos de que si no puede cambiar tampoco del dueño del korban. No aprendemos, o sea, que hay que pensar en el dueño del korban y no otro. Amar Pinjas, dijo Ray Pinjas, ve de Rabami, Amar que era, dice el versículo, Upsar Zebach Todav Shelamav. Dice, la carne del Zebach, del korban, Todav Shelamav, que ahora la palabra ahí, Zebach, ¿para qué vino? Está de más. Que cuando degolles animal, tienes que poner kabaná, que es toda. Pero eso ya lo vimos, que tiene que ser el korban y no pensar en otro. Y menos Inyan Shinui Kodesh,
Y si ya este pasuk no me sirve para que no puedo cambiar el nombre del Corban, como ya dijimos antes, de Nafkala Miata, ya lo aprendimos en el pasuk anterior. Entonces, Tenu venía de Shubi Balim y lleva esta ley para Shinui Balim, que igual el que degolla tiene que pensar en el dueño que es y no en otro. Vea la Judea de este pasuk viene para esto. Hace falta para lo que dice la Braita, Upsar Zebach Toda Shalamav, que aprendió con este pasuk que fue el que vimos arriba. A Bajanim Omer Mishun dijo Bajanim en nombre de Biezer, vale la met, viene a enseñarte que Toda Shechatal Shem Shelamim, un korban Toda que le puso kabaná, que le pusieron kabaná a los kohanim, que es un korban Shelamim, que será, es kasher, y está perfecto, y los dueños salieron de Jehová. Ahora, pero Shelamim Shachtar en Torah, pero un Shelamim que se hizo Shechita en Torah está pesula. Ahí no. Pero, pregúntale a Maramay Fresh Benzul, ¿qué diferencia entre uno y otro? Toda, quiero ir a Shelamim. ¿Por qué? Porque el Corban Toda también se llama Shelamim. Entonces, ¿cuál es el problema? Si lo puedes acabar Shelamim también sirve. Ven Shelamim, quiero ir a Toda, pero Shelamim no se llama Toda. Te quiere decir entonces que solo aprendimos la palabra Zebach. Entonces, la palabra Zebach ya no está de más. Entonces, ¿cómo dice que está de más para aprender Shinui Balim? Y dice, no, Ana mis Zebach cambrina, no. Nosotros dijimos que la fuente de la palabra Zebach, y lo que dijo Abahanim es de Todat Shelamav. Es el mismo versículo, tiene razón, pues son palabras diferentes el versículo. Nosotros aprendimos de Zebach, y Rabhanin aprendió de dónde y Abahanim aprendió de qué, Todat Shelamav. Muy bien. Pues todavía entonces la palabra Zebach es otra cosa. ¿Por qué? Porque aprendimos una varita que pone Hatab Be'asham Minay. Sabemos que el Corban Toda solo se puede comer esa noche y la mañana y el día siguiente. El Corban Hatab y el Corban Hasham, no sabemos que también es igual, que solo se puede comer en la noche y en el día siguiente. Talmud de Zebach, el palabra Zebach ahí aprendemos Hatab de Shamot. Entonces es así, ya no está de más, tiene razón. Clamar dice, no, ¿en si es así? Nichtor Kara Upsar Shalamav Zebach. Si en verdad Zebach vino para enseñarme eso, la Torah me dio haber escrito Upasar, la carne del Corban Toda, que es un Shalamim, Zebach, y poner Zebach al final para enseñarme, que se va al final porque está pegado con la parte de comer, para enseñarme que se come igual el Hasham que el Corban Toda. Pero Mai Zebach, ¿por qué la Torah les puso la palabra Zebach entre Toda y Shalamav? Lo puso en la mitad. Ya mira tarde, para enseñarme dos cosas. ¿Qué es lo que viene a enseñar dos cosas? Una es para enseñarme que el Hatat de Hasham se come igual que el Corban Toda. Y otra cuál es para enseñarme que para Shinui Balim. Perfecto. Ashkahaz de Bijaban, aprendimos aquí en el tema del Shinui Balim, hay que poner cabana del dueño, no en otro, en el tema de la Shejitá solamente. Shara Wadot Minalan, el resto de los 3 servicios, otros, no sabemos que tiene que ser igual. Tejité, mal ir de Bijá, si me quise que aprender ese Bijá por mi Yanaf, no puedo. Mal de Bijá, en posar, se lo llevo Jarín de Pesach, las de Bijá es diferente. ¿Por qué las de Bijá es diferente? ¿Por qué? Porque las de Bijá, como dijimos antes, si degolla el Corban Pesach pensando en personas que no pueden comer, ese Corban de Pesach queda eliminado. Solamente cuando lo degollas. Pero si lo piensas en otro de los pasos, no. Quiere decir que ese vieja es más fuerte, entonces no va a aprender para los demás. Entonces la Gemara dice, bueno, entonces vamos a aprender cuál es la fuente de los demás pasos en Shinui Balim. Nembras de Bijá Shinui Kodesh. Está escrito la palabra de Bijá, que es degollar, en el Shinui Kodesh, en la prohibición de cambiar el nombre del Corban. Nembras de Bijá Shinui Balim, y también aprendimos de Bijá, y pone la palabra Zebach, de Bijá, en el tema Shinui Balim, que aprendimos que hay que pensar en el dueño del Corban y no en otro. Más de Bijá, Amor Shinui Kodesh, lógica, ven de Bijá, Sharab Bodot, como las de Bijá, el degollamiento que está escrito en el tema de Shinui Kodesh, no hizo diferencia entre las de Bijá, el degollar y las demás Bodot, todo tiene que ser pensando en ese Corban y no en otro. Abs de Bijá, también las de Bijá, Amor Shinui Galim, que está dicho que es el tema de cambio del dueño del Corban. Lote Jalel Bajem Ben de Bijá, no, viene a enseñar que no haga diferencia entre degollar y los demás pasos, todo es lo mismo. No tiene que pensar en el dueño, no en otro. Y que la mifra, hay quien pregunta, Mare Shinui Kodesh, pero en el caso del Shinui Kodesh, del cambio de nombre, del nombre del Corban, voy a leer como lee el Baj. Shekem tiene 4 diferencias. Uno es Pesuló Begufo.
el Shinui Kodesh es un pasul en el guf, en el guf del animal. Dos, Villeshno Barabodot, el Shinui Kodesh, el cambio del nombre del Corban, esa prohibición la hay en las 4 pasos, a diferencia del Shinui Balim, que solamente está la prohibición en la Zeriká, en lanzar, pero lanzar la sangre, lo demás no. Pero si la persona hace shejitá pensando que va a lanzar en otro momento, también lo daña. Pero en esencia, la prohibición de Shinui Balim es en donde es en la Zeriká. Beyeshno le Ajarmita, y en el caso de Shinui Kodesh también, aunque se murieron los dueños y hereda al hijo, y el hijo le hace Shinui Kodesh, también lo daña. A diferencia de Shinui Balim no. Beyeshno Metzibur Beyahid, también Shinui Kodesh lo hay en un Korban Tzibur. Si lo cambian el nombre lo dañan, pero Yahid, pero Shinui Balim no, porque el Tzibur no es Shinui Balim. Entonces estas 4 cosas hacen más fuerte a Shinui Kodesh que Shinui Balim. Entonces así, no puede decirme que igual que Shinui Kodesh conseguimos que todos son iguales, también en Shinui Balim no. Quizás Shinui Balim, como es menos fuerte, como vimos ahora, es diferente. Entonces la Gemara responde y se va a falgar de Tarte la Dafka. No responde. Al mismo que 2 de las preguntas se pueden tumbar, como la Gemara va a explicar. Tarte mija Dafka, hay 2 que sí quedan. ¿Cuáles son las que se pueden tumbar? Maya de Shinui Balim de lo ave psulu gufo. ¿Por qué dijiste que Shinui Balim, el cambio del dueño del Corban, no se considera Pisru Begufo? No se considera en el guf un problema del guf del animal. Dijimos que en Kodesh sí, Balim no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque más allá veala, porque no, es un pensamiento nada más que se hizo sobre el animal, no una acción animal. Decía así, Shinui Kodesh Rame, más allá veal Mahu. También Shinui Kodesh, cuando cambias el nombre del animal, también es lo mismo, es un problema del pensamiento, no del animal. Entonces no es lo mismo. Ela, ¿qué me quiere decir? Que quedan de Akshaba Pasla, quiere decir que en Shinui Kodesh, cuando cambias el nombre del animal, la Akshaba, ese pensamiento que cambiaste el nombre, daña al animal. Aquí también, a Hanam, entendí lo mismo. Quedan de Akshaba Pasla, el momento que pensaste en cambiar el nombre del dueño del animal, también lo dañó. Quiere decir que esa pregunta no es pregunta, es igual para los dos. Y también, Ulray Pinhas, Bereder Amari, de Amar y Shinui Balim, Bejarmita, también la otra pregunta, que no hay Shinui Balim después de muerto, y si hay Shinui Hashem, según Rey Pinhas, el hijo de Ramari, hay Shinui Balim en Jarmita. Entonces, serían igual, Shinui Balim y Shinui Kodesh. Te quiere decir entonces que estas 2 preguntas de las 4 se eliminaron, porque en verdad no son diferencias entre Balim y Kodesh, pero la otra 2 sí quedó. Teartemija y Kalmifra, 2 preguntas quedan igual. Entonces, si es así, Shinui Balim no conseguimos los demás 3 pasos, a diferencia del degollamiento, donde no sabemos dónde se aprende. El Amar Rabashi dice Marashi de que se aprende. Amar, que dice el versículo, Benirza lo le japer alaf. Y Nirza, y será aceptado para él, para que reciba capará, para que reciba expiación. ¿Por qué dijo alaf? Es de lo al javero, que sí que tiene que ser pensar en el dueño, ese dueño y no otra persona. Ve la Judea, y ese paso viene para eso. Ve que está en ese paso, se falta para otra cosa. ¿Cuál es? Venirchalo le japer alaf, pone el pasuk que, como dijimos, que será para él capará. Revisión Omer, ze she'alav hayab berruto. Viene a enseñarme que esta persona que tiene esta obligación del Corban sobre él, alaf, sobre él, entonces está obligado a su hariyuto, a su responsabilidad. Si se pierde, tiene que traer otro. Eso solamente es en neder. Cuando usa un neder, uno está obligado a llevar un corbán. A que se pierda, que se separó, tiene que traer otro porque dijo alay, sobre mí. De lleno alab, pero un corbán que no tiene sobre ti como una responsabilidad sine qua non, en ese caso, enojai bajruto. Si se pierde, no tienes que traerlo. ¿Cuál es ese caso? El nedabá, una donación que tú dijiste, si este no está ya. Entonces, este pasuk viene a enseñarme que lo que es alaf, lo que la persona recibió sobre sí, que es el neder, alay, sobre sí de llevar un corbán, tiene que llevarlo sine qua non, se pierda o no se pierda.
Maitama, porque que anda mar alay, cuando dice la persona alay sobre sí, que más de un le es como que tenga la obligación sobre sobre su hombro. Pasa lo que pasa, tiene que cumplir su obligación. Entonces es así, la palabra alaf no está de más. Tiene razón, dice la Gemara. Rashi que respondió ese pasuk es mi benitza lo lejaper kamar. Dice el pasuk lo. De ahí dijo Rabashi, la palabra benitza lo será aceptado para él. Quiere decir para él y no para el amigo. Quiere decir hay que poner kabaná en el dueño del animal. Ashkaha, bueno, está bien. Este pasuk está hablando en qué? En Zebijá, en lanzar la sangre. Ahí está donde pasuk. Eso dice, bueno, entonces, Ashkahan, Zebijá, Zerika, encontramos dos. El degollamiento que leíamos antes y Zerika de aquí, el de lo. Que ahora que van a recibir la sangre no se aprende. Dijiste, manera mi Zebijá, Zerika, se me quiere decir que lo puedo aprender de Zebijá y Zerika como un villanaf para aprender Kabbalah, recibir la sangre, no puede cambiar el nombre del Korban, del dueño que lo trajo. No me sirve ese estudio, ¿por qué no? Mal Zebijá o Zerika, la Zebijá, el degollamiento, y la zerika, arrojar la sangre, si la persona lo hace fuera del Betamikdash, es karet, had de shalom, si lo hace fuera, bajutz, a diferencia de que de la Kabbalah, si recibe la sangre fuera, no es karet, entonces no puede aprender, Kabbalah es menos fuerte. El Amar Rabashi tiene razón, Atiam el Nazir, se aprende de qué, del korban, del carnero que trae el Nazir, cuando termina su nazareo. Dichtiv, bet ail yase zebach shelamim. Y el carnero lo hará zebach shelamim. Shetehe asiator shen shelamim. Voy a enseñarnos que cuando ponga kabaná, el dueño cuando ponga kabaná, el shohet, entonces, que lo ponga en intención, que sea para shelamim. Pues ya lo aprendimos. Dime venía el Shirui Kodesh, y si ya no me sirve para aprender que no puedo cambiar el nombre del Corán, porque ya lo aprendí, de la Falamiata, lo aprendimos en la muda anterior, úsalo para qué? Para Shinui Balim, para los pasos que me faltan del cambio del nombre del dueño. ¿Qué me faltaría? Kabbalah, recibir y llevar la sangre. Esos dos también tienen que ser en intención del dueño y no de otra persona. Amale Raba, Emma, ¿no? Yo puedo usar que el pasuk que hayamos utilizado antes, ya Zebach Shelamim, ¿se acuerdan? Yo puedo usar ese pasuk diferente. Dice, ¿por qué? El pasuk que vimos ahorita, ¿no? Ya Zebach Shelamim, de ahí aprendimos que tiene que ser no puede haber Shinui Baalim. Dice, yo puedo aprender el pasuk así, ya sé, es clal. La Torah está hablando de forma general. Y Zebach, que es de general, que todo lo que hagas de los pasos del Corán tiene que ser con intención de este dueño y no otro. Zebach es degollar. La Torah dijo Zebach, es prat. Y es particular, solamente el degollar está prohibido el cambio de pensamiento. Entonces, ¿qué saldría Klaluprat? Cuando digo Klaluprat, ¿cómo se estudia Klaluprat? En Klal, el de Prat. En la regla general, solamente aprendo lo que está en el particular. Se fija ahí, degollar, sí, mira, jaríalo. Otra cosa no, que es que solamente aprendería el problema de cambio del dueño del Corban en el degollamiento, nada más. No sacamos todo lo demás. Y se llamará, y que tip, ya se Shelamim Zebach, que de camarada. Si el pasú hubiera hizo así, ya se Shelamim Zebach, que de camarada, como dijiste. Perfecto. Hasta de que tip ya se Zebach Shelamim. Pero el pastor dijo ya se Zebach Shelamim. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tú dices ya sé y harás, y no dices qué vas a hacer, porque el Shelamim se fue para otro lado. Entonces ya quedó incompleto el pasuk general. Abele Klal Shenomale se considera algo general incompleto, porque pone ya sé y no terminó. Y la regla cuál es, Bekol Klal Shenomale, en Danino to, Beklaluprat, todo Klal, todo lo general que no está completo, ya no aplica la regla Klaluprat, y ya no aplica la regla Klaluprat, se cae la pregunta que vimos antes, y ya tenemos entonces el pasuk, todos los pasos de Shem Baalim, que no puedes pensar en otro dueño. Rabina Amar Leolam Danim, no,
Yo te voy a decir que sí, aunque el klal, lo general, no está completo, también usamos klal prat. Ay, ¿cómo? Entonces, cada otra vez la pregunta. Dice, no. El pasuk pone después, Hashem Hazar Bekalal. El pasuk al final después dice, el pasuk ya hace, Zeva Shelamim, Hashem. Del Hashem viene a volver a ser general. Al hacer general, entonces aplicaría ahorita klal u prat u klal. Klal u prat u klal. Entonces sí puedo aprender todos los pasos dentro del klal, porque es dentro del prat, porque ya aprendería los 4 pasos, ya que la regla klal u prat u klal es que el prat tiene cosas parecidas al klal, y entonces los 4 casos estarían dentro del prat, de que tiene que ser sin shinui bali. Ok. Amale Rab Aja Midafi le Rabina, le preguntó a Rab Aja Midafi a Rabina, y ya va. ¿Qué esta respuesta Rabina? Porque Rabina no terminó de hablar y él lo interrumpió porque le dijo, ya va, verás a los dame klal kama el klal brata. Según tú, que es klal prato klal, el klal kama no es igual que klal prata, porque el klal kama es yase se entiende de los pasos de un korban, y el klal batra es la Shem. ¿Y qué es la Shem? Todo, vamos a ver. Klal kama marbe asiot betulo. El primer klal, que es yase, aprende los pasos, los asiot, los 4 pasos y no más. Y klal batra y la klal brata y la palabra que habla de lo general al final, que es la Shem, es con la Shem. Está hablando de todo. Afilo shefijat shiraim, incluso de cuando vas a botar o a derramar la sangre que sobró en el altar, o en el yesod del altar, o la Aktarat de Murim, cuando vas a quemar los miembros, que eso no estamos hablando de eso, también estaría metido en ese klal. La Hashem es todo. Entonces no son parecidos. Respondió, no nos pregunta eso, ¿por qué no? Hatana de Ismael, Beklalo Prate Darich que Gamna. El Tana del centro de estudio Rabbi Ismael, un klal prat de esta forma, Darish sí lo hace que Gamna. Él, aunque los 2 klal, 2 palabras generales de la oración no son exactamente iguales como en este caso, también se usa. Entonces, ahora concluye la respuesta de Rabina. Klal o prat o klal. Y Atanan, en la que en la prat, ¿cómo se estudia? Que es que tú vas a utilizar el klal con las características del prat. Dice, más prat, como en lo particular, es meforash, que es abodá, o bain el ishman, es algo, el prat que es, degollar, en este caso, ¿no? Entonces, es una boda, un servicio de los 4, y aparte requiere que sea en Lishman, el nombre del dueño. Con la boda, también todos los 4 pasos vayan al Lishman. Tiene que ser en nombre de quién, del dueño y no de otro. Perfecto. Entonces la Mara dice, más prat de forash boda bejaim malam bajut. Entonces es así, el prat, que es el degollar, es una boda, ok, y aparte, hayabim, condenado a karet si se hace afuera, si se degolla un korban afuera. Afkol, abodá bejaim malam bajut. También todo lo que aprendo dentro de lo particular tiene que ser igual, que sea un servicio y que sea careta si se hace afuera. Shehitaus rikain, saldría nada más incluido degollar y lanzar la sangre. Kabbalah la jaló, pero recibir y llevar no, porque ellos no son caretas, eso es afuera. Y también otra pregunta más prat de foraz de un chafón, ¿cómo la shehita es algo que requiere chafón? ¿Qué significa que requiere chafón? Requiere que sea en el norte, y también estos pasos se aplican en los korban hatat que se hacen adentro del ejal. También entonces voy a incluir solamente, que incluiría los pasos que requieren el norte y los pasos de que también lo hay en los hataot y en los apemiyot de los korban hatat internos, que sería que shehita de Kabbalah, shehita de la Kabbalah sí, que sí requieren norte, y se hacen adentro, zerikalo, y lanzar no, porque el lanzar no cabe en el korban de adentro. Entonces ya no aprendería en este caso zeriká. Entonces la llamada dice, ya va. Como tenemos estas formas como estudiar este klal uprat, te dice, ikalemar aji, bikalemar aji. Yo podría aprenderlo de una forma y saldría que nada más
la Zerika estaría incluida, como vimos al principio de esta última parte. Y lo puedo estudiar de la otra forma y saldría que la Kabbalah estaría incluido y no la Zerika. Entonces, ¿qué pasa? Shekulim Hen, vemos, como los dos son igual, no hay una prioridad más que los otros, agarro los dos, aprendo los dos y me sale que también recibir la sangre, también echar la sangre, y está incluido en que tiene que ser el de Shem Balim y no otra cosa. Otra Lisha Harina, cómo estudiar esto al final. Cada uno de los estudios se quedó clavado en el estudio. Es decir, las dos son Emet. Entonces, por lo tanto, por un lado aprendo Zerika Lishma Balim y por otro lado aprendo Kabbalah Lishma Balim, entonces ya aprendí los dos. Y va el tema, otra respuesta, y te decir, no, te decir, en verdad me quedo con el último, que era que aprendo Kabbalah. Y Zerika, y la parte de arrojar la sangre, lo aprendo de qué? De mi Rabashi Nafka, lo aprendo lo que dijo Rabashi, de la palabra lo. Muy bien, Ashkahan, el Nazir, Shashalaim Minaran. Bueno, y todo este estudio lo aprendimos de Shinui Balim, lo aprendimos en el Korban de Shelamim del Nazir. O los demás Shelamim no se aprende. Vejitema ni las el Nazir, si me quiere decir que lo aprende del Korban del Nazir. Male el Nazir, Sheken. Y ese imagen de mi evangelio, ¿no? Todos los corbanos del Nazir tienen otros corbanos que van con él. Como no va solo, entonces en ese caso quizás es más fuerte. Pero un corban Shelamim solo, que viene solo, que viene diferente. ¿Y en qué dice la Gemara? Si fuera así, Nichtov, voy a leer como lee la Haga. Nichtov Shelamav. El Pasuk me hubiera dicho Shelamav, que es solamente el Nazir. Mai Shelamim, ¿por qué me dijo Shelamim que es general? De Rabot con Shelamim. Todos Shelamim tienen problemas y no puedes cambiar el nombre de los dueños. Ashkahan Shelamim, bueno, aprendí Shelamim. Shear Kol Kadashim Inal, el resto de los Korbanot, ¿cómo sabes que no puedo hacer Shinui Balim? Pegitena, ni el Shelamim, se me quiere decir que no aprendo el Shelamim. No, Male Shelamim, Shentulim Semija. ¿Cómo los Shelamim requieren Semija? ¿Qué dice Semija? Hay que poner las manos encima de la cabeza del animal. Un sahim, y requiere también vino con el corbán. Utnufa hazabeshok, aparte de que balancear su pecho y su muslo. Entonces, quizás los demás korbanot no son iguales, entonces son menos cosas requieren, quizás ahí no hay problemas de Shinui Balim. Pero responde, la marquera. Zota Torah, dice el pasú, Zota Torah, la Ola, le minja, vejata, velasham, el emelim, ulzeba hashelamim. Me habló de todos los carbonos y terminó Shelamim. El Kishan que estuvo Shelamim me pegó todos los carbonos de Shelamim. Mal Shelamim, ben Shinui Kodesh, ben Shinui Balim, vaina lishman. Como en Shelamim, tanto el problema del nombre del Corban, tanto como el nombre de los dueños, tiene que ser lishma, no puede ser otro. Afkol también, todos los demás Korbanot, Ben Shinui Kodesh, Ben Shinui Balim, Ben Lishma, tanto para el cambio, para el nombre del Korban, para el dueño del animal, tiene que ser en su nombre y no puede cambiarlo. Ema Eja el Shahid Leo el Shelo Lishma li Paslu. Pero bueno, eso es así. Entonces, si le hacemos Shahita, no Lishma, no el nombre de los dueños, no el dueño o no el nombre del Korban, que se anule, que se anule ese Korban, no se puede seguir los siguientes pasos. ¿Por qué dijo la Mishnah nuestra en la primera página que aunque no se lo dueño, no se de Jehová, puede seguir con los siguientes pasos? No queda animal, no queda invalidado. ¿Por qué no lo invalidas? Amar que era dice el pasú, porque Moisés se pateja tishmol facilita que ya nadarta bejule. Pues el pasú, lo que saca por tu boca, cuidarás y harás como prometiste, pero al final pues, supone Nedabá, que es una ofrenda. Hay Nedabá, ¿por qué dice Nedabá? Nederhu es una promesa, no una eso. Él la dice la Gemara, in que más de Nedar cita Yener. Sí, como prometiste, si este se vuelve un Neder, se vuelve una promesa cumplida, perfecta. Beimlab, pues si no lo hiciste como dijiste, que cambiaste el nombre, entonces Yeher Nedabá, quiere decir, es una ofrenda, quiere decir que puede seguir escasear. Entonces la Gemara pregunta, ya va. Veistarich Motzase Fateja, Veistarich Zoda Torah. Dice, ¿para qué se faltan entonces los dos pesukim? El que acabamos de ver, que tiene que es kasher bediabad, y el pasú de Zoda Torah que aprendimos en Shui Balim. Hace falta los dos. Diga trabaja una mozza. Si solamente me hubiera enseñado el caso de que de mozza, entonces lo yada bemai. No hubiera dicho cuál es el problema. En un lejatjila que hay que pensar. No lo dice.
Catarajana Zohar Torah, viene a enseñar el paso Zohar Torah que me enseña que, el problema cuál es, que le jatjila hay que poner Kavaná de Shem Baalim y de Shem el Korban. Y de ahí Catarajana Zohar Torah, y solo me ha dicho el paso que Zohar Torah, que aprendo ahí la fuente del Ishma, Abamina le posló, el hecho de que el filo Bediabad no sirve, Catarajana, pues se fateja, parece que Bediabad sirve. Bueno, este próximo va con Tuf.